Si usted tiene su Biblia a la mano, a que leamos del capítulo del versículo 20 al versículo 24. Dice la palabra de Dios así: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a escuchar, hermanos, este tema al cual he titulado, con la ayuda del Señor, La espera del Padre. La espera del Padre. Quienes han usado tarjetas de crédito sabrán que se corren muchos riesgos. Mientras uno usa una tarjeta de crédito, tal vez puede ser usada para salir de problemas. Tal vez en ese momento necesitamos comprar algo y hacemos uso de esta tarjeta de crédito. Pero algunos más la usan sin medida. Algunos más lo que comúnmente llaman tarjetazo, ¿sí? Compran a diestra y siniestra. Y lo que no saben, amados hermanos, o lo que en ese momento nosotros no ponemos atención, es que tarde o temprano el uso de esa tarjeta pasará factura. Tarde o temprano vendrá el banco y cobrará sus intereses. Tarde o temprano el banco hará un embargo. Esa es la factura que muchas veces se paga. Familias han perdido casas, familias han perdido bienes por el uso, hermanos, excesivo de las tarjetas de crédito. Lo mismo sucede con el aspecto del pecado. Mientras una persona esté en el pecado, mientras una persona esté disfrutando la vida, quiero decirles que tarde o temprano pasará factura el pecado. Tarde o temprano el pecado lo alcanzará. Y en este pasaje que nosotros leímos, dice la palabra de Dios, habla acerca de una parábola, la parábola que conocemos nosotros como el hijo pródigo. Y usted conoce la historia, amado hermano, pero quiero resaltar algunas cosas en las que podemos inferir en la vida del hijo. Usted recuerda que este hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor. Pero el menor, amado hermano, llega el momento en el que le dice a su padre que le dé la parte de los bienes que le corresponden. Y entonces lo que quiero hacer énfasis es en la vida del hijo menor, o la vida del hijo pródigo, que es el que tenía todo, o el que perdió todo. Y vea, amado hermano, algunos puntos que yo rescaté de este joven, porque así nos dice la palabra de Dios, el hijo menor. Yo primero veo que al hijo menor, hermanos, no le hacía falta nada. No le hacía falta nada, pero no estaba contento. No estaba contento con lo que tenía. Y entonces, amado hermano, cuando una persona no está contenta con lo que tiene, tiende a caer en algún problema, tiende a hacer algún desastre en su vida. Y ve, amado hermano, como el hijo pródigo, no estando contento con lo que tenía, fracasó en lo que quiso hacer. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ver lo que tenemos? ¿Cuántas veces nosotros anhelamos cosas mayores sin disfrutar las cosas que tenemos en este momento? Y alguno dirá, bueno, es que yo anhelo, yo deseo tener riquezas, yo deseo tener mucho dinero. O otro dirá, yo deseo tener una carrera terminada. Y estas son cosas buenas. Pero mire, el cuidado que debemos de poner es en que disfrutemos las cosas que tenemos ahora. Muchas veces la vida se amarga, ¿por qué? Por pensar en lo que no tenemos. Pensar en lo que nos hace falta. Pero yo le invito en esta hora a que usted reflexione. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que usted tiene ahorita?
hermano, es que mi cartera está vacía. Voltea a ver a sus hijos y diga si su vida no es bendecida. Y esto, amado hermano, le sucedió a este hijo. Él veía que todo lo que tenía no le satisfacía, y entonces no le hacía falta nada, pero no estaba contento con lo que tenía. Luego entonces yo me imagino que escuchó o llegó a ver que se vivía en diferentes pueblos de sus alrededores, y entonces en él había un deseo, el deseo de la carne, el deseo de vivir en pecado, el deseo de salir de la casa. Y entonces la palabra de Dios nos narra que cuando el padre les reparte los bienes, dice la palabra de Dios que no muchos días después el hijo agarró todo y se fue lejos. Y dice que se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo lejos de la casa del Padre. Y recuerde, el nombre del tema es la espera del Padre. Vea por qué, amado hermano, este hombre, este joven, fue a satisfacer los deseos de su carne, fue a vivir en pecado. Y fíjese, realmente cuando una persona desea hacer las obras de la carne, eso es fácil, eso es sencillo, eso es muy rápido de hacer. Pero yo le invito a que meditemos un poco. ¿Por qué, amado hermano? Porque si nosotros alimentamos nuestra carne, estaremos lejos de nuestro Padre Celestial, estaremos lejos del Señor. Y entonces este joven alimentó los deseos de su carne, alimentó el pecado, y entonces él se llenó de pecado. Y esta es la segunda cosa, que había deseo de la carne, había deseo de vivir en pecado. Y entonces él agarró, se fue y en aquella provincia lejana vivió, desperdició sus bienes, y entonces dice la palabra de Dios que vivía perdidamente. Y cuando escuchamos esto, pues podemos inferir que vivía en drogas, en alcohol, que vivía con mujeres rameras y todas estas situaciones, pero en fin, vivió perdidamente. ¿Saben qué? Este joven fue engañado. Este joven pensó que le iba a ir mejor lejos de la casa del Padre. Este joven pensó que iba a vivir mejor que en la casa donde había reglas, donde había instrucciones, donde había una autoridad. Y él pensó, yo estaré mejor, yo voy a hacer lo que yo quiera. Fue engañado. Muchas veces el enemigo nos engaña a nosotros. Muchas veces el enemigo llega a nuestra vida y nos dice, tú no tienes por qué estar bajo una autoridad. Y esto se da muchas veces en la edad de la juventud. Los que tienen hijos jóvenes o adolescentes estarán, hermanos, tal vez con este problema. No lo quiera, pero los que tienen hijos jóvenes posiblemente han de batallar con sus hijos. ¿Por qué? Porque es difícil que el joven va creciendo, ya es mayor de edad y ya siente que cumpliendo 18 años puede hacer lo que quiera. Pero en la casa del Padre hay reglas. En la casa del Padre debe de haber reglas, debe de haber normas, leyes que los hijos deben de atender. Y entonces este joven posiblemente no le gustó eso, posiblemente no quiso esto y pidió su herencia y se fue lejos, fue engañado, pensó que iba a estar mejor lejos de la casa del Padre, pero no es así. Cuando se va, deja a su padre, deja su casa, deja a su familia, se olvida de todo. Y fíjese, amado hermano, que este es un error que muchas veces comete el ser humano. Muchas veces pensamos estar lejos de la familia es algo muy contradictorio para la mente humana, porque por un lado podemos decir yo no me voy a separar jamás de mis padres, pero por otro lado hay quienes dicen yo voy a estar lejos de ellos porque no quiero las reglas que hay aquí, y entonces se fue lejos. Pero ve, amado hermano, dice la palabra de Dios que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Le comenzó a faltar para comer, le comenzó a faltar para vestir, tal vez vivía mendigando. Y dice la palabra de Dios que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y esta persona le envió a apacentar cerdos. Y para un judío, amado hermano, si inferimos que fue judío, para este judío el pararse solamente frente a un cerdo ya era abominación.
Entonces, amado hermano, fíjese qué tan bajo cayó. Desperdició sus bienes, lo gastó en deleites, en gustos, viviendo perdidamente, y cuando hizo falta, entonces tuvo que acudir a apacentar cerdos, a darles de comer. Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que él deseaba llenar su vientre de lo que comían ellos, de lo que comían los cerdos, de las algarrobas. Y entonces, amado hermano, fíjese, cuando desperdicia sus bienes, cuando pierde todo lo que tenía, por ello es el hijo pródigo, viene una desilusión muy tremenda a su vida. Y entonces cuando él recapacita, cuando él dice, bueno, todo lo que hice no valió nada, cuando él dice, yo estaba mejor en la casa de mi padre, vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Y luego dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, cuando se pierde la esperanza, amado hermano, pensamos en hacer cualquier cosa. Y yo aquí, amado hermano, lo que puedo rescatar es de que este joven pudo recapacitar para bien. ¿Sabe que en este punto de la vida muchas personas caen en el suicidio? Muchas personas dicen, he perdido todo, he malgastado todo, no tengo nada que perder, y se quitan la vida. Yo quiero decirte, querido amigo que estás escuchando esto, si ha pasado esto por tu mente, no lo hagas, porque aún hay esperanza. Aún hay esperanza, aún cuando te hayas alejado de la casa del Padre. Pero esta desilusión pasará pronto. Si has perdido la esperanza, tal vez como este joven, yo te quiero decir que el Padre te está esperando. Yo te quiero decir que el Padre sigue esperando. Por ello es que el tema se llama la espera del Padre, porque cuando el Hijo ya pierde la esperanza, puede decidir volver a la casa del Padre. Y entonces, amado hermano, él vuelve a su casa. Pero ahora, amado hermano, yo quiero que veamos de la siguiente parte lo que el Padre hizo, lo que el Padre sintió. Fíjese, amado hermano, que en esta parábola podemos hacer muchas inferencias. Todo es verdad. Fíjese, ¿qué habrá sentido el Padre cuando el Hijo le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde? ¿Qué sentiría usted si un hijo le dijera eso? Ya no quiero estar aquí. Yo quiero decirles que el corazón de Dios, el corazón del Padre Celestial, fue atravesado, amado hermano, por esas palabras. El corazón del Padre fue herido, porque ¿a qué padre le gusta que su hijo se acerque y le diga, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar contigo? Y entonces el corazón del Padre fue herido. Pero aún más, cuando el Hijo se fue, estoy seguro que en el corazón del Padre había preocupación. Y si nosotros analizamos un poquito la manera en la que el Padre recibe al Hijo, eso me habla de que el Padre siempre lo estuvo esperando con paciencia. Siempre lo estuvo esperando con paciencia. Fíjese, aquí, amado hermano, después en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Yo me imagino a este padre esperándolo con paciencia. Tal vez se acercaba a la puerta y veía a lo lejos y veía personas que pasaban y no era su hijo. Pero ese día el padre se acercó y lo vio a lo lejos. Y tal vez lo vio diferente. Tal vez el hijo venía descalzo, tal vez el hijo venía con una ropa desgastada, tal vez con el cabello largo, tal vez sin bañarse, pero el Padre, el corazón del Padre fue movido a misericordia. Y fíjese cómo es que lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren qué recibimiento, qué recibimiento. Yo no sé ¿cuántos de los padres que están escuchando esto actuarían de esta manera? Créanmelo, he conocido
que incluso han llegado a decir: ojalá y se muera este hijo, ojalá y se muera, ojalá y que ya nunca regrese. Pero este padre lo esperaba con ansia, lo esperaba con gusto, esperaba que el hijo volviera. Y entonces el padre estaba atento a la llegada del hijo. No sabía cuándo iba a llegar, no sabía cuándo iba a regresar, pero él quería que su hijo volviera pronto. Y entonces, cuando lo ve, le da la bienvenida. Y no solamente eso, el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Mire, amado hermano, esta es la bienvenida que da el padre. Yo no sé, amado hermano, cómo fue cuando tú llegaste al Señor, pero ese fue un día muy especial. Se recuerda que lo entonamos muchas veces. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que canto hoy. Bendito sea nuestro Dios, porque el Señor, amado hermano, cuando llega el hijo pródigo, cuando llegamos nosotros a las plantas del Señor, Él no dijo: mira, tú has pecado esto, tú has hecho esto, tú has dicho esto, tú has hecho esto. No, Él no te recrimina nada. Lo único que tiene Él para ti y para mí son brazos de amor, son palabras de amor. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios, porque su misericordia es grande, su amor es infinito para con nosotros. Y entonces yo veo que estas actitudes hubo en el Hijo y hubo en el Padre. No pagó, hermano, conforme a nuestras acciones, conforme a las acciones del Hijo pródigo. ¿Sabe qué, amado hermano? El Padre Celestial actúa de la misma manera. Esta parábola nos deja ver cómo actúa el Señor en nosotros o con nosotros. El Padre Celestial nos espera. Mire, amado hermano, yo no sé cuál sea tu condición. Yo no sé cómo estemos el día de hoy. Pero fíjese, amado hermano, la manera en la que actúa el Padre Celestial con nosotros. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, hermano, nos espera con amor. Todo lo que ha hecho es por amor a nosotros, es por amor a ti. Sí, tú que me estás escuchando, Cristo te ama, Cristo quiere lo mejor para ti, y por ese amor está dispuesto a perdonarte. ¿Cómo has vivido? Tal vez tu vida ha sido similar a la del hijo pródigo. Mi vida fue similar a la del hijo pródigo. Hubo un momento en el que yo decidí vivir alejado del Señor, pero el Señor, hermanos, me llamó, el Señor me rescató. El Señor es fiel, el Señor es bueno, amado hermano. Y entonces, cuando llegamos a las plantas del Señor, el Señor nos perdona de todo lo que hayamos hecho. Usted recuerda que cuando fue crucificado, lo crucificaron en medio de dos personas que eran malhechores, que actuaban mal, que hacían cosas malas, posiblemente asesinato, posiblemente hicieron muchos crímenes. Pero uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea nuestro Dios. Él nos perdona. Acércate al altar de las misericordias con convicción y dile al Señor: perdóname, ayúdame. El Señor nos acepta. Usted vio cómo recibió el Padre al Hijo pródigo. Él le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Padre le dijo: cállate, no sabes lo que dices. Y manda a llamar a sus siervos y le dicen: cámbienle los vestidos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos cambia nuestras vestiduras. Las vestiduras que nosotros traíamos, que eran sucias, que estaban llenas de pecado, el Señor las quita y nos pone vestiduras blancas, vestiduras de lino fino. Bendito sea nuestro Dios. Él nos acepta, amado hermano, como sus hijos. Dice la palabra de Dios, amado hermano, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que creen, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea nuestro Dios. Él nos acepta como sus hijos. No nos acepta como unos de sus jornaleros. Él nos acepta como sus hijos. Bendito sea nuestro Dios. Y de ahí, hermanos, viene la obra del Espíritu Santo, que restaura, que vivifica, que transforma, que cambia. Querido amigo, si tú me estás escuchando y posiblemente tienes problemas con el alcohol, posiblemente tienes problemas con algún vicio, posiblemente no has podido dejar algún pecado, yo quiero decirte que el Espíritu Santo está dispuesto y está ahí donde estás para limpiarte, para purificarte, para restaurar tu vida. Y algo que me llena de gozo, amados hermanos, es que cuando llega el Hijo, lo que hace el Padre es un banquete. Hay fiesta. Y cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, en el reino de los cielos hay gozo. Yo quiero decirte que si tú has estado alejado del Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que puedas darle tu vida al Señor.